Bueno, pues hoy hemos llegado a la tan esperada charla de qué es la medicina natural, introducirnos en el concepto de homeopatía. Esa charla que estabais demandando desde hace mucho tiempo, queríais saber qué ocurría con las plantas medicinales, qué era la homeopatía, si era lo mismo, si era diferente, qué eran todos estos conceptos de la genómica, de la medicina natural, de la que hemos estado hablando habitualmente y que me comentáis en la oficina de farmacia, y que por fin ya llegamos a ella. El concepto de medicina natural, ¿qué es? Más que el concepto, ¿qué es? Y el concepto realmente es la de homeopatía. Existen numerosos términos que pueden llevar a confusión y que se mezclan unos con otros, como son la homeopatía, la fitoterapia, la nutracéutica, la nutrigenómica, la nutribustión, y que lleva a una confusión de términos que realmente es difícil establecer. ¿Qué consideramos la medicina natural? Si nos vamos como siempre, a la enciclopedia del siglo XXI, donde está actualmente toda la información accesible a todo el mundo, nos metemos en la red, en internet, ponemos medicina natural en Google y nos salen 4.370.000 resultados. Intentar entender qué es la medicina natural acudiendo a 4 millones de resultados puede crear un caos y una confusión que, como siempre, desde la oficina de farmacia, aquí como sabéis en el concepto de atención farmacéutica que tenemos nosotros en la farmacia de Plaza Conde de Casal, queremos establecer conceptos muy claros y que nos sirvan para diferenciar entre todo este mare magnum que nos encontramos en internet, qué es la realidad, qué es la ficción, qué son los mitos y qué es exactamente la medicina natural. Si acudimos al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, no existe el término medicina natural. Lo más parecido es naturismo, y sin embargo, sin definir la medicina natural y sí el naturismo, de la natura y el sufijoísmo, dan una definición muy precisa y muy interesante de lo que podríamos considerar una medicina natural, que es la doctrina que preconiza el empleo de los agentes naturales para la conservación de la salud y el tratamiento de las enfermedades. Una definición muy bonita que se podría aplicar precisamente al concepto o al término de medicina natural. Vamos a ver los diferentes aspectos de esta medicina natural. Si acudimos a Google aparecen numerosos términos y vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Uno de las palabras, o uno de los términos que va a la redundancia que aparece, es el de nutracéutica. Nutracéutica es la combinación de los términos nutrición y farmacéutico. Esta palabra fue postulada por el doctor Stephen de Felice en 1989, que era el presidente de la Fundación para la Innovación en Medicina, Foundation for Innovation in Medicine, el FIM, en Estados Unidos. El doctor de Felice la definió como un alimento o parte de un alimento que proporciona beneficios médicos o para la salud, incluyendo la prevención o el tratamiento de enfermedades. Claro, estos términos ya estaban establecidos desde muy antiguo. Así nos encontramos que este concepto que define el doctor de Felice ya aparece en Hipócrates en el 460-370 a.C. Hipócrates nos deja dos frases para la historia muy relacionadas con este concepto de nutracéutica, y es: deja que la comida sea tu medicina y la medicina tu alimento. Y la siguiente, que el médico cura, pero solo la naturaleza sana. En definitiva, la nutracéutica, como muchos de los términos, aparecen sobre todo a finales de los 80, principios de los 90, cuando hay una vuelta hacia el concepto natural de salud y buscar
una situación del hombre en el mundo y en la naturaleza menos acorde con los mundos artificiales, las ciudades que creamos, y más con esos rincones naturales. En muchos casos, como vemos, se vuelve a conceptos que existían antiguos y se le da una nueva definición o un nuevo punto de vista. Para hablar de nutracéutica requiere que estos conceptos que vienen desde Hipócrates y que se plasman a finales de los años 80 tengan una serie de características, como son que sean productos naturales, que hayan sido aislados y purificados por métodos no desnaturalizantes para no perder sus propiedades, que mejoren la fisiología del organismo, que tengan una acción preventiva o curativa. Introducimos el concepto no solo de curación, sino de prevención, y que mejoren la calidad de vida. Relacionado con la nutracéutica, tenemos otros conceptos que han aparecido también últimamente, que es el de la nutrigenética y la nutrigenómica. La nutrigenética es una palabra complicada, difícil, que nos induce esta relación con la genética, pero que sin embargo han popularizado de otra forma los medios de comunicación. Socialmente es lo que se conoce más como la nutrición personalizada o la nutrición individualizada. Cuando se utilizan estos términos en los medios de comunicación, realmente a los que se están refiriendo es a un concepto de la nutrición y la genética, que es esta nutrigenética. ¿Y en qué consiste la nutrigenética? El efecto de la variación genética en la interacción entre la dieta y la enfermedad. Bueno, pues una definición densa, un poco confusa, tampoco está muy claro las cosas. Bueno, genética, nutrición, dos términos que intuitivamente parece que estarían relacionados, pero no vemos muy bien cómo. Otras definiciones nos hablan de la identificación de las variantes genéticas asociadas a las diferentes respuestas frente a nutrientes. Tampoco nos aclara mucho, realmente no está muy claro lo que nos viene a significar la nutrigenética. Y bueno, en definitiva, la vamos a definir por su objetivo, que es formular recomendaciones respecto a riesgos y beneficios de componentes dietéticos o dietas concretas. Aquí ya sí que empieza a cobrar sentido el término de la nutrigenética, es decir, qué componentes dietéticos o qué dietas son beneficiosas para nosotros desde el punto con respecto, o que no solo son beneficiosas, sino que pueden ser incluso peligrosas, y en base a eso hacer una serie de recomendaciones o formulaciones individuales o individualizadas o personalizadas para cada individuo o sujeto. Es decir, qué alteraciones en nuestro mapa o en nuestro código genético, que ya ha sido aislado y está siendo estudiado, originaría respuestas diferentes frente a los nutrientes. Es decir, diferentes personas responden de diferente manera a los nutrientes de forma beneficiosa o perjudicial, mejorando su salud o engordando, dependiendo de su componente genético, de su diferente mapa genético. Esto, en definitiva, sería el concepto de nutrigenética, muy similar y que lleva a confusión con el término de nutrigenómica, no nutrigenómica, sino la nutrigenómica, que es la interacción entre los alimentos y las genes, es decir, la alimentación como una fuente para prevenir enfermedades en función de nuestro ADN. La nutrigenética, por lo tanto, son las variaciones genéticas asociadas a las respuestas frente a los alimentos, y la nutrigenómica es cómo la alimentación previene enfermedades en nosotros dependiendo de cómo es nuestro mapa genético. Es decir, el efecto que tienen los nutrientes sobre nuestro genoma, nuestro, para la redundancia, mapa genético, ahí tendríamos la genómica, sobre las proteínas que forman
es el mapa genético, la proteómica, o sobre el metabolismo que estas proteínas y estos genes desarrollan en nuestro cuerpo, la metabolómica. De ahí también introducir conceptos que están actualmente muy en boga, que se empiezan a difundir en los medios de comunicación, que empiezan a tener aceptación social, como es la genómica, la proteómica, la metabolómica. De hecho, Europa tiene especialistas en nutrigenómica, que están agrupados en una red de excelencia europea de investigación en nutrigenómica, que es el grupo NUGO, la European Nutrigenomics Organization. ¿Sí? NUGO viene de la abreviatura de estas palabras, de Nutrigenomics Organization. Vamos a ver más definiciones. Nutrición ortomolecular. Bueno, pues la nutrición ortomolecular se refiere a la corrección de las deficiencias alimentarias que no son críticas, porque si fuesen críticas ya sí que requieren un tratamiento que debe instaurar el médico, fundamentalmente el endocrino, porque hay un déficit importante de un nutriente o de un elemento esencial para la vida relacionado con la dieta, que mantenidas a lo largo del tiempo pueden producir enfermedades o afectar la calidad de vida. Es decir, es un déficit relativamente importante, desde luego no crítico, más o menos importante pero no crítico, pero que lo mantenemos en el tiempo y que nos produce enfermedades o afectan la calidad de vida, con lo cual lo tenemos que revertir. Lo podemos revertir dando otra vez esos alimentos, y eso es lo que se llama la nutrición ortomolecular. Un alimento funcional. Un alimento funcional no es más que un alimento elaborado agregando bioactivadores, minerales, vitaminas, antioxidantes, etc., para mejorar la salud o prevenir la enfermedad. Es un término que fue desarrollado en Corea del Sur en los años 80, y entonces estamos viendo que muchos de estos conceptos se desarrollan en los 80, los finales de los 80, empiezan a difundirse en los años 90, y ya en el siglo XX es cuando adquieren más importancia. Y en realidad lo que consideraban es un alimento como un fármaco. En Corea se encuentran que tienen que controlar el gasto en salud, que es muy importante, porque han detectado zonas endémicas en un déficit de nutrientes. Y para ello lo que desarrollan son alimentos enriquecidos o elaborados agregando bioactivadores, enriquecidos con bioactivadores, que lo que hacen es mejorar la calidad de vida. Al mejorar la calidad de vida disminuyen el problema de enfermedades, que al disminuir las enfermedades suponen un menor gasto en salud. Como estamos viendo, el desarrollo de muchos de estos conceptos no es tan altruista como nos podría parecer en un principio, sino que están muy ligados a problemas de tipo económico y a cómo resolver los estados el gasto sanitario y poder, con elementos más baratos, favorecer el desarrollo y la calidad de vida de las personas, por un lado para mejorar, disminuir la enfermedad y por lo tanto disminuir el gasto que en salud tiene que soportar dicho estado. Dentro de estos del concepto de alimento funcional nos encontraríamos con el alimento natural, el FON, el Food Only Natural, el alimento solo natural. Este es un concepto que aparece un poquito más tarde, pero en el tiempo muy próximo al concepto de alimento funcional de Corea, por lo tanto en países muy próximos y casi al mismo tiempo. Como hemos dicho, se desarrolla en Japón al tiempo que el alimento funcional, y simplemente lo que habla es alimentos naturales. No tienen ni que ser funcionales, ni ortomoleculares, ni prevenir, simplemente la alimentación natural. A partir de la cual hay un gran auge y un desarrollo, sobre todo de la comida de la cultura japonesa a través de su comida, y el desarrollo de estos restaurantes japoneses y el auge que tiene el sushi y algunos otros dos productos, sobre todo a nivel vegetal, de la cultura japonesa. Otro concepto es el alimento xenobiótico.
Los alimentos xenobióticos son nutrientes orgánicos no producidos por el organismo y administrados como medicamentos. Son nutrientes que no están producidos en el cuerpo humano y que nos servirían como un medicamento. No medicamento en el sentido que lo tenemos de curar enfermedades, sino más bien yendo sobre la definición de nutrición ortomolecular, es decir, de paliar déficits que se han detectado en cuanto a la ingesta de determinados alimentos. Bien, pasaríamos al concepto de oligoterapia, pero antes vamos a detenernos un poco en el alimento funcional. El alimento funcional son alimentos elaborados agregando bioactivadores, y dentro de este concepto tenemos todos los alimentos que está desarrollando la industria de la alimentación en relación con cepas bacterianas, que son todos los bifidus activos, que son los bacillus, todas estas elementos orgánicos y por lo tanto, como hemos dicho anteriormente, cepas bacterianas que administradas junto con el alimento regenerarían la flora intestinal. En este sentido se está empezando a ver que hay que tener mucho cuidado, porque no todas las cepas bacterianas valen, no todas las cepas regeneran la flora intestinal. De hecho, hace poco tiempo, pues estaremos hablando de aproximadamente 2, 3, 4 meses, han salido los resultados. En principio, realmente lo que se ha hecho es una presentación de los resultados preliminares de un estudio, un ensayo clínico muy bien realizado, metodológicamente correcto, que lo que ha demostrado es que hay alimentos a los que se enriquecen con cepas de estas bacterias, supuestamente para mejorar la flora intestinal, pero que han aparecido en personas obesas, y que las conclusiones tienden a ir dirigidas a que determinadas cepas no solo no regeneran la flora intestinal, sino que pueden estar creando obesidad en las personas, por la degradación de los alimentos y por la absorción que la degradación de estos alimentos están haciendo estas cepas. Entre ellos, uno de los alimentos que se enriqueció con estas cepas que se están viendo en los alimentos y que se han asociado al aumento de la obesidad, tendría que ver con parece ser, aquí no me atrevo a poner la mano en el fuego, pero los datos preliminares indican que, por ejemplo, el Actimel contiene, que es una bebida que se publicita y está muy popularizada. Hay unos estudios que parecen indicar que podría contener cepas que hemos visto, que se han visto, o que estudios relacionan con una mayor incidencia en personas con obesidad. Pero aquí siempre todas estas informaciones con cautela, y hay que esperar a las conclusiones definitivas de estos estudios. En cuanto a la oligoterapia, es la utilización de oligoelementos. Por lo tanto, ¿qué es un oligoelemento? Vamos a definirlo, y para definirlo nos basamos, como hemos hecho en muchas otras ocasiones, con las definiciones del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que nos define los oligoelementos como un elemento químico que en muy pequeñas cantidades es indispensable para las funciones fisiológicas. Es decir, es un componente que necesitamos, es fundamental para funcionar, para que nosotros funcionemos, para que nuestro cuerpo pueda realizar sus funciones metabólicas, y sin embargo los necesitamos en muy pequeña cantidad. Restaura las alteraciones fisiológicas del organismo. Por lo tanto, elementos que en cantidades muy pequeñas son imprescindibles para las reacciones químicas del organismo. La oligoterapia empieza a desarrollarse a principios de siglo por Ménetrier en los años 30, pero no es algo nuevo.
volviendo a los aspectos históricos, se basa en trabajos donde llegan referencias desde hace 6.000 años antes, desde 6.000 años antes de Cristo por parte de los caldeos, y que luego desarrollan trabajos muy concienzudos Bertrand en el siglo XIX. Entonces vemos que la oligoterapia, es decir, la utilización de elementos, oligoelementos, sobre todo minerales, para mejorar las funciones del organismo, se conocía desde la antigüedad, 6.000 años antes de Cristo. Incluso se ve como en la Edad Media había un médico, Arnaud de Villeneuve, que sin saber por qué daba trozos de esponjas marinas a las personas que tenían bocio. Esto es precisamente por el yodo. No sabía que esas esponjas marinas tenían concentración en yodo, pero en la Edad Media ya se estaban dando trozos de esponjas marinas para tratar enfermedades, en este caso por su riqueza en yodo. En estos trabajos ya Bertrand en el siglo XIX desarrolla un poco el concepto de la oligoterapia y es popularizado y otorgado el carácter científico pues a partir de los años 30 por los estudios de Mendeltevier. Está muy asociado al estudio de terrenos humanos, que compondrían diferentes tipologías, y esto es lo que puede llevar un poco a la confusión entre la oligoterapia, porque la oligoterapia vamos a ver que establece conceptos muy novedosos del siglo XX, es decir, la utilización, el conocimiento de determinados elementos químicos muy pequeños que intervienen en las reacciones fisiológicas del cuerpo y por lo tanto son necesarias y se administran para facilitar estas reacciones, sobre todo por parte de enzimas, con conceptos que venían de antiguo relacionados con estos, que no tenían los conocimientos científicos, pero sí intuitivos de lo que pasaba. Entonces, así se entremezcla un poco lo que son conocimientos químicos muy precisos de las reacciones que ocurren en el cuerpo con teorías que proceden de la antigüedad. Y esto nos lleva a que se describen tipologías: asténica, atlética, pícnica, que son descripciones de la Grecia o del mundo grecorromano clásico, con constituciones carbónica, fosfórica, sulfúrica, fluórica, influenciada también por estos conceptos grecolatinos de la antigüedad, con temperamentos: bilioso, nervioso, sanguíneo, linfático, raquídeo, con conceptos que luego desarrollaremos de las diátesis 1, 2, 3, 4 y 5, etc. Entonces vamos a ver que la oligoterapia considera dos elementos, o dos oligoelementos realmente. Los principales, que son los diatésicos, relacionados con esta diátesis que hemos estado escribiendo un poquito antes. Y entonces la diátesis tipo 1 correspondería a los hiperreactivos, a una diátesis hiperreactiva, y estaría relacionado con el manganeso. El tipo 2 sería la hiporreactiva y estaría relacionado con el manganeso cobre. La 3 con la diatónica, el manganeso cobalto. La 4 con una anérgica, el cobre, oro y plata. Y el quinto con una desadaptativa, el zinc cobre o el zinc níquel cobalto. Y otros secundarios, y los secundarios son realmente establecidos para funciones muy específicas. Queremos reforzar una función específica que está mediada por componentes enzimáticos y metabólicos que necesitan una serie de elementos químicos, y esos son los que se administran en el cuerpo para favorecer estos procesos. Dentro de las definiciones que continuamos de la medicina natural y que circulan y cada vez se están difundiendo más, y por lo tanto la gente las conoce mejor, son los nutricosméticos, que serían los alimentos funcionales o suplementos nutricionales con beneficios cosméticos. Es un concepto desarrollado por Åke Dahlgren en los años 80, que es un sueco. La cosmecéutica, que son productos con ingredientes biológicamente activos. Entonces es un concepto similar al de los nutricosméticos, pero la cosmecéutica está centrado más en el aspecto tópico, es decir, lo que se aplica sobre la piel o sobre las mucosas, las cremas. Son productos o cremas que tienen ingredientes biológicamente activos, y esos ingredientes tienen propiedades cosméticas y tienen propiedades farmacéuticas. Liberan los elementos activos para mejorar
las funciones corporales y evitar el envejecimiento precoz y o el deterioro del organismo. Es un concepto desarrollado por Albert Glickman en los años 80 también, que lo definió como agentes tópicos que tienen tanto una función cosmética como terapéutica. Ahora la cosmecéutica ha pasado más del concepto puramente tópico, como describió Glickman, a ser un concepto más amplio, pero básicamente es de aplicación local y por lo tanto tópica. Y luego ya la moxibustión y la acupuntura, que son técnicas que vienen del mundo oriental, donde hay discusión cuál fue primera, cuál apareció antes. Parece ser que fue anterior la moxibustión a la acupuntura, y la moxibustión es una terapia de la medicina natural que utiliza una raíz prensada de artemisa, a la que se da la forma pues, de un cigarro o de esta estructura cilíndrica, que es lo que se llama moxa, de ahí la de moxibustión. La bustión es porque se calienta, y esto nos sirve para calentar determinadas regiones y puntos de acupuntura, estimulando el sistema circulatorio, mejorando el flujo sanguíneo, y para el mundo oriental mejorando el ki. Se considera, como hemos dicho, anterior a la acupuntura, y hay pues referencias que se remontan a 5.000 años antes de Cristo con el Dianke. La artemisa no es solo del mundo oriental, se conocía en la Europa occidental, y vamos a ver que en la Edad Media esta artemisa se colocaba debajo de la almohada para inducir el sueño. La acupuntura es una terapia de la medicina oriental que trata de la inserción y la manipulación de agujas en el cuerpo con el objeto de restaurar la salud y bienestar en el paciente. Es más, la acupuntura es aceptada por la Organización Mundial de la Salud como método terapéutico, y la Organización Mundial de la Salud establece 40 patologías en las que hay evidencia del beneficio de la acupuntura. Si no hay evidencia suficiente, o por lo menos que la Organización Mundial de la Salud considera la acupuntura como un método de tratamiento más en 40 patologías. Las primeras referencias aparecen en el Canon de Medicina o libro del Emperador Amarillo, que data de hace 2.500 años. Bueno, pues una vez que hemos definido y hemos puesto un poco en orden todos los conceptos que circulan por la red, que circulan por Google, que aparecen en los periódicos, que aparecen en los medios de comunicación, que salen en los programas de radio, en los programas de televisión, que todo el mundo habla de estos conceptos, mezclándolos con la medicina natural, con la homeopatía, con la fitoterapia, con una serie de palabras que crean un borroño y un mare magnum de información perdida y confusa. Nos vamos a ir centrando en los aspectos más clásicos o más característicos de la medicina natural, y desde luego uno de los conceptos primeros y que actualmente están más en boga, donde la gente aquí en la farmacia, en las oficinas de farmacia, nos demandan más, es el tratamiento de las enfermedades con productos homeopáticos o el tratamiento por homeopatía. Entonces vamos a introducir el concepto de la homeopatía. ¿Qué es exactamente la homeopatía? La homeopatía es propuesta como un método terapéutico por un médico alemán que se llama Samuel Hahnemann, que vivió entre el 1755 y el 1843, y por lo tanto establece esta teoría a finales del siglo XVIII. Posteriormente es un americano, un estadounidense realmente, que populariza la homeopatía basándose en los trabajos de Hahnemann, que es James Tyler Kent. Bien, la homeopatía la definiríamos como, o la teoría de la homeopatía sostiene que los mismos síntomas que provocan una sustancia tóxica en una persona sana pueden ser curados por un remedio preparado con la misma sustancia tóxica, siguiendo el principio similia similibus curantur. Lo similar cura lo similar. Cada elemento, planta y compuesto mineral puede, si se ingiere o aplica, producir ciertos síntomas. Hahnemann creía que diluyendo estas sustancias de un modo sistemático alcanzaría la verdadera esencia de la sustancia. Hahnemann describió este proceso de dilución como potenciación, en alemán la palabra potenziert, de la sustancia. Muy bien, pues vamos a ver qué
Por lo tanto, vamos a ver un poco en qué consiste la homeopatía y las teorías homeopáticas. Luego, cuando veamos y lleguemos a la dinamización o potenciación, veremos un poco de dónde viene la mala fama de la homeopatía y lo que creó cierta reticencia en el mundo científico más ortodoxo, o en la alopatía, la medicina, como se ve desde el mundo más académico. La homeopatía lo que busca es una materia médica pura, que es un repertorio, la homeopatía se compila en una materia médica pura, que es un repertorio homeopático, es decir, es un listado de síntomas asociados a sustancias o remedios, utilizado para identificar el remedio más apropiado para cada caso. Entonces, en la homeopatía lo que se establece es un tratado de materia médica donde a cada síntoma se le asocia una sustancia o un remedio, que en este caso sería el más adecuado. Esta materia médica pura se redactó mediante ensayos homeopáticos, mediante una prueba ensayo-error, es decir, se administraban productos homeopáticos, se observaban los síntomas que una materia producía en uno o más voluntarios. Por ejemplo, si un investigador ve una dosis tóxica de la sustancia, anota todos los síntomas físicos, mentales, emocionales y de comportamiento que padece. Se utilizaba sobre voluntarios, el propio investigador ingería una sustancia potencialmente peligrosa o tóxica que producía un efecto perjudicial para el organismo, anotaba los síntomas que la producía y entre ellos introduce el concepto que luego se desarrolló psicosomático de la enfermedad. Es decir, como vemos, la homeopatía tiene mucha relación con el componente psicosomático, porque no solo describe los síntomas físicos, sino mentales, emocionales y de comportamiento. Actualmente se acepta que casi todas las enfermedades son de carácter psicosomático, excepto algunas muy delimitadas, igual que la fractura pura no tiene un componente en principio psicosomático, pero casi todas tienen una relación con el componente emocional, mental y físico, que ya estaba implícito en las teorías homeopáticas que desarrolla Hagen. La sustancia convenientemente preparada, por lo tanto, lo que significa convenientemente diluida, será empleada más adelante para tratar esos mismos síntomas y ver si mejoraba o no. Entonces, tomando sustancias tóxicas, produciendo una enfermedad, viendo cómo esa misma sustancia diluida mejoraba o no mejoraba la enfermedad, se fue redactando o se fue compilando una materia médica pura. Es James Tyler Kent, el estadounidense, el que publicó un repertorio en 1905 que recoge 700 remedios diferentes. De ahí la importancia que tiene Tyler en la homeopatía y el auge que le dio, porque recopiló 700 remedios dentro de esta materia médica pura en 1905, pero no se quedó ahí, se siguió investigando y se llegaron a describir hasta los que existen en la actualidad, que son unos cerca de 3.000 remedios distintos en homeopatía, de los cuales 150 son los de uso común. Y si vemos, de esos 3.000, 1.200, casi un tercio son de origen vegetal, con lo cual esto lleva a la gran confusión entre la homeopatía y la fitoterapia. Entonces, entre las plantas y la homeopatía, ¿es lo mismo o no es lo mismo? En realidad la fitoterapia es un tratamiento con plantas. Por tanto, la homeopatía de origen vegetal no deja de ser un tipo especial de fitoterapia, la cual se dividirá más o menos, pero aquí vamos a ver que el concepto de fitoterapia y de homeopatía, en unos casos muy especiales, se imbrican porque la homeopatía va a utilizar como parte de sus remedios plantas naturales, elementos de origen vegetal. Por lo tanto, no deja de ser una fitoterapia, es decir, una terapia con plantas. Las teorías homeopáticas
que se desarrollan, vamos a ver que son de tres tipos, fundamentalmente. Las unicistas o kentistas, que son las que desarrolla sobre todo James Taylor Kent, estadounidense en 1905, que recopila la gran mayoría, es decir, de 3.000, él solo recopiló 700 de los remedios. Vamos a ver que es unicista porque lo que establece es una terapia única, el similimum. Entonces, ¿en qué consiste? En que tratamos el síntoma principal. El problema es el tratamiento, tenemos un problema principal y a ese se dirige nuestro tratamiento. Según van desapareciendo el problema principal, habría otros problemas secundarios que pasan a ser en ese momento principal y se pasa a tratar el siguiente problema y así sucesivamente. Se trata, por lo tanto, de una terapia donde se actúa sobre el síntoma principal hasta que desaparece y a partir de ahí, si queda otro síntoma que era secundario, se convierte en principal, se sigue tratando y así hasta la resolución de las enfermedades y de las patologías. En contraposición aparecen las teorías pluralistas y complejistas. La pluralista es que vamos a utilizar varios medicamentos separados a lo largo del día, abarcando un conjunto de síntomas. Por lo tanto, consideramos todos los síntomas, distinguiendo los principales de los secundarios, y vamos a tratar en un momento del día los principales y en otro momento del día los secundarios. Por lo tanto, con productos diferentes, pautados en diferentes momentos del día, actuamos sobre los síntomas principales y actuamos sobre los síntomas secundarios. Y la medicación, lógicamente, va evolucionando y va variando en función de cómo van evolucionando y variando esos síntomas. Y las complejistas sería muy similar al pluralista, es decir, vamos a actuar sobre varios síntomas, el principal y los secundarios, pero para facilitar las cosas al paciente y para facilitar el tratamiento homeopático y que lo realice de manera adecuada, hacemos fórmulas compuestas de medicamentos complementarios. Es decir, aquí los medicamentos para los síntomas principales y secundarios no se toman separados a lo largo del día, sino que se hace una fórmula compleja, compuesta, con todos los elementos necesarios para tratar al mismo tiempo el problema principal y el problema, los síntomas principales y los síntomas secundarios. Como suelen mezclarse y se hacen a diluciones, la mayoría de los compuestos que siguen la teoría complejista se formulan y por lo tanto se prescriben en gotas a baja dilución para el síntoma principal y a medias altas diluciones para los secundarios. Y lógicamente dentro de la misma formulación se separan dosis bajas diluciones para los síntomas principales, dosificaciones o diluciones medias y altas para los secundarios. La preparación de estos remedios homeopáticos sigue un proceso que se conoce como dinamización o potenciación. Potenciación ya hemos visto derivado de esa palabra alemana que describió Hahnemann, que consiste en una serie de diluciones seguidas de aplicaciones. ¿Pero qué potencia elegimos? Bueno, pues la elección de la potencia depende de cuán asentada esté la enfermedad diagnosticada, es decir, de cómo sea el síntoma principal. O haciéndolo más fácil y hablando más llanamente, ¿hace cuánto tiempo y qué gravedad es este síntoma? Aproximadamente 12, una dilución 12, estaríamos el punto de partida típico para los males agudos y 30 para los males crónicos. Entonces, ¿esto qué implica? Que en síntomas principales muy establecidos, de carácter muy crónico, las diluciones son de tipo 30, en aquellos que hace poco que se ha formado de carácter más agudo, serían diluciones del 12. Pero el factor de dilución en la homeopatía se considera menos importante que el número de diluciones sucesivas. Lo importante en la homeopatía no es el numerito que nos aparece en el tubo y que es el que pedimos cuando llevamos con nuestra receta, con lo que nos ha dicho el médico homeópata, sino la serie de diluciones que ha tenido que sufrir
ese principio bioactivo para que sea efectivo y activo desde el punto de vista homeopático. Los tipos de dilución, pues vamos a ver que el factor de dilución de cada etapa es tradicionalmente en potencias de 1 a 10. Es lo que se llama la potencia DOX, o de 1 a 100, la potencia C. Aunque recientemente se están realizando potencias mayores, es decir, mayores diluciones, que son las potencias LN, que son factores de dilución 1 a 50.000 en cada etapa. ¿Esto qué significa las potencias de dilución? Significa, lo veremos posteriormente, que es mezclar alcohol con la materia fría. Pero esto nos lleva a que las diluciones se dividan en decimales hahnemannianas. En decimales hahnemannianas. Son las DH, las D, la X, las XH, y son esas diluciones 1 al 10. Se parte, y vamos a explicar ahora qué significan todas esas potencias y los tipos de dilución, se parte de la tintura madre. Ya veremos posteriormente qué es la tintura madre. En un recipiente, como es una dilución de 1 a 10, se pone 1 centímetro de esa tintura madre más 9 centímetros cúbicos de alcohol de 70 grados. Después se sufre un proceso de dinamización, es decir, una homogenización, y se obtiene la primera dilución decimal, 1DH. A partir de ahí se van diluyendo 2DH, 3DH, 4DH, etc. Siempre en proporción de 1 más 9. Las centesimales hahnemannianas, las CHC 100, se hace lo mismo, 1 centímetro cúbico de tintura madre más 99 centímetros cúbicos de alcohol a 70 grados. Se dinamiza y se obtiene el 1CH. Aquí es donde la mayoría de los tratamientos homeopáticos que estáis utilizando, los que habéis venido a charla, o los que estáis interesados en homeopatía, es lo que os suena. Un medicamento puede ser cualquiera, 5CH, 7CH, 9CH, 11CH, 15CH. ¿Qué significa esos 15CH? Que han hecho 15 diluciones siguiendo este sistema.
es decir, el mecanismo regulador de que los alimentos, los suplementos alimenticios y las drogas sean seguras y no potencialmente o peligrosas para la población. No se les exige probar seguridad, no se les pide etiquetar productos con fechas de caducidad, ni son sometidos a pruebas que verifiquen sus contenidos y potencial. Es decir, se está dejando mucho margen para que la homeopatía en Estados Unidos no sea no esté debidamente regulada, y por lo tanto los productos homeopáticos son fácilmente manipulables en el sentido de que no contienen los elementos que deberían contener, y hay mucha trampa en este sentido en Estados Unidos y hay muchas falsificaciones. Y el problema no es ese, el problema es que la mayoría de los productos o muchos de los productos homeopáticos que se compran en estos países que sí que están muy bien regulados, se compra por internet en Estados Unidos a distribuidores de Estados Unidos, que lo que traen aquí son productos que desde luego en muchas ocasiones no contienen ni las diluciones, ni los concentrados, ni las propiedades, ni los productos que deberían tener, porque no tienen que declararlo en la FDA, no tienen que poner fecha de caducidad y no tienen que pedir seguridad, con lo cual incluso pueden ser hasta peligrosos. Las etiquetas de los productos homeopáticos, al contrario de los medicamentos convencionales, no tienen que identificar sus principios activos, es que encima no tienen ni que poner lo que lleva ese producto homeopático. Entonces, ¿la homeopatía qué es? ¿Es de verdad una ciencia? ¿O es un mito? ¿O es algo falso? ¿O es una tomadura de pelo? ¿O tiene su razón de ser y es una ciencia que se está desarrollando? Bueno, pues para responder a esta pregunta, la revista Lancet, que es una de las revistas más importantes dentro del ámbito científico, en el ámbito médico, es la revista, probablemente de las revistas más importantes, de las que más índice de impacto tiene, que es lo que marca la validez de una revista a nivel mundial, y está a nivel, no llega, pero sí que sería equivalente a la revista Nature, que es donde salen todos estos, cuando salió de la Atapuerca y cuando los medios de comunicación quieren dar relevancia o importancia a algo importante desde el punto de vista científico, pues hablan de estas revistas como las referencias mundiales, Nature, Lancet, como garantía de calidad, y se hizo un metaanálisis cuyas conclusiones establecieron que los resultados no son compatibles con la hipótesis que los efectos clínicos de la homeopatía sean completamente debidos al efecto placebo, y sin embargo no encontraron suficiente evidencia de que la homeopatía sea claramente eficaz en alguna condición clínica. ¿Qué significa esto? Pues en realidad significa que los resultados que obtenían con los estudios que se habían hecho con productos homeopáticos no se explicaba completamente por el efecto placebo. El efecto placebo no explica todos los efectos beneficiosos de la homeopatía. Y sin embargo, en algunas patologías no se encontraba evidencia de que la homeopatía fuese realmente eficaz. Entonces, la homeopatía, sin tener un efecto placebo, en muchos casos era demasiado aventurado decir que realmente era eficaz. ¿Dónde nos deja esto? Pues en la homeopatía, en un elemento terapéutico más probablemente eficaz, por las razones que ahora, desde el punto de vista molecular y bioquímico, se están investigando y se están descubriendo, y que la población demanda, sobre todo en el mundo desarrollado, que está dispuesta a tratarse y que debería la comunidad científica, sobre todo en el ámbito sanitario y desde el ámbito médico, regular y controlar. Aquí termina la presentación sobre qué es los conceptos que se manejan en medicina natural, qué es la homeopatía. Ahora pasamos, como siempre, a las preguntas y a las cuestiones en las que